ángulos entre paralelas. En este dibujito vemos que hay dos rectas que son paralelas y una transversal. Las rectas son paralelas porque nunca se van a tocar, ¿sí? Siempre van a seguir el mismo sentido y nunca van a llegar a cruzarse. Esa es la definición de rectas paralelas y la señalizamos así. A, dos rayitas paralelas y B. La T, ¿sí? La recta T es la recta que los cruza de forma transversal. Las atraviesa las dos rectas formando dos vértices y 4 ángulos en cada recta. 4 acá arriba y 4 abajo. Esos 8 ángulos que quedan formados establecen relaciones, ¿sí? Acá vamos a ver que la recta T primero dividió al plano original en dos partes. Lo que tenemos a la izquierda y lo que tenemos a la derecha, ¿sí? Son dos semiplanos, ¿sí? Plano 1, semiplano 2. Y además, las rectas paralelas también subdividieron esos semiplanos, formando en la parte naranja acá la parte interna, ¿sí? Que es lo que está dentro, lo que quedó encerrado de esa división. Y las partes externas, ¿sí? Que son las que están por fuera, no quedan encerradas a ningún lado, que están acá marcadas en celeste, ¿sí? Entonces, esta es una parte externa, la parte de arriba, y acá tenemos otra parte externa, que es la de abajo. Entonces, este gráfico tiene una parte externa, una interna y una externa, un sándwich, ¿sí? Esas 8 ángulos dijimos que forman relaciones. Vamos a escribir cada una de esas relaciones. La primera relación son los ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes comparten el vértice y un lado y suman 180. En este ejemplo pusimos A y B, ¿sí? A y B están juntitos, comparten este vértice y este lado, el mismo lado para los dos. Y si yo sumo A más B, me va a dar 180. Otro ejemplo es E y G, ¿sí? También comparten ese vértice y este lado. Si sumo sus medidas, me va a dar 180. Otro ejemplo podría ser E y F, ¿sí? Están al lado y comparten el lado. O B y D también comparten un lado y el vértice. F y H, G y H, ¿sí? A y C, esos son algunos de los ejemplos que pueden tener los ángulos adyacentes dentro de estos 8 que marcamos acá, ¿sí? Otra relación son los opuestos por el vértice. Los opuestos por el vértice comparten el vértice y los lados de uno son la prolongación de los lados del otro. ¿Qué quiere decir esto? Acá tenemos el vértice, ¿sí? Que van a compartir. Este ángulo se forma así, ¿no? El de A. Y el de D se forma así. ¿Qué quiere decir que es una prolongación? Que si yo empiezo desde acá, el lado de A, y la estiro, voy a llegar al lado de B. De D, perdón. Lo mismo si hago de acá, voy a llegar a la otra parte del lado de D. Entonces, se forma como una cruz, ¿sí? Queda una cruz y los que están en lugares opuestos miden lo mismo. Entonces, A es opuesto a D, ¿sí? Están en contra. Y esos dos ángulos miden lo mismo, tienen la misma medida, ¿sí? Acá también podemos decir que C es opuesto de B, ¿sí? Porque están enfrentados, comparten un vértice y los lados son la prolongación del otro. Acá abajo pasa lo mismo, vamos a agregar acá. Otro ejemplo de estos es C y B, también son opuestos por el vértice. Acá tenemos a G y a F, que son opuestos,
y a E y H, que también son opuestos. ¿Sí? E y H. Todos estos ángulos, al ser opuestos por el vértice, miden lo mismo. Entonces, si C mide 50, B va a medir 50, porque tienen la misma medida. ¿Sí? Otro ejemplo son los correspondientes, otra relación. Acá dice que están en el mismo lado del semiplano, pero uno en la parte interna y otro en la parte externa. Dijimos que la transversal separaba el semiplano en dos, al plano en dos. Semiplano 1, semiplano 2. Entonces, este es un lado y este es otro lado. Acá dice que están en el mismo lado. Por ejemplo, voy a elegir este semiplano. Este es el lado. Y acá uno en la parte interna y otro en la parte externa. E está en la parte interna, ¿sí? Está dentro. Y A está en la parte externa. Está afuera. Del mismo lado del semiplano, ¿sí? Esos dos ángulos entre sí tienen la misma medida. ¿Sí? Me pasa igual que con los opuestos por el vértice. Si este mide 30, este también va a medir 30. Acá yo marqué A y E, y del otro lado del semiplano, D y E. D y H. Acá. D y H. De este lado también podemos encontrar a B y a F. Y de este primer lado a C y a G. ¿Sí? Estos son ángulos correspondientes al estar del mismo lado del semiplano, uno en la parte interna y otro en la parte externa. Y sus medidas son iguales. Vamos con otro. Los alternos internos. El mismo dibujito, ¿sí? Aclaremos que estos siguen siendo todos, son rectas paralelas, ¿sí? Si no, no se cumple lo que estamos diciendo. En los alternos internos están en distintos semiplanos, pero ambos en la parte interna y miden lo mismo. Distintos semiplanos, entonces uno en el semiplano 1 y otro en el semiplano 2. Pero están los dos en la parte interna. Acá tenemos a C y a F. ¿Sí? Está uno en cada lado del semiplano, pero dentro de esa parte interna. Y el otro grupo es D y E. Esos son los dos conjuntos que podemos armar dentro de la parte interna. C y F, D y E. Y miden lo mismo, ¿sí? Tienen la misma medida. Los alternos externos es parecido, están en distintos semiplanos, pero ahora están ambos en la parte externa, ¿sí? Y siguen viendo lo mismo. Acá no voy a marcar nada, la parte externa teníamos la de arriba y la de abajo. A con H, ¿sí? Porque tienen que estar cruzados en distintos semiplanos, uno de este lado y otro de este. A y H y B con G. A y H, A mide lo mismo que H, y B y G, B mide lo mismo que G. Después tenemos los alternos mixtos, ¿sí? Acá cambia porque estos suman 180, no miden lo mismo, ¿sí? Y están en estos semiplanos, pero uno en la parte interna y otro en las partes externas. Acá están mezclados. Entonces, tenemos A con F, ¿sí? Uno en la parte interna y otro en la parte externa. Entonces, A, si yo le sumo F, me va a dar 180. Y también podemos poner a E con B, ¿sí? B y E, si yo sumo esos dos, me va a dar 180. Otro ejemplo podría ser C y H, ¿sí? C está en la parte interna y H en la parte externa, y D con G. ¿Sí? D está en la parte interna y G está en la parte externa. A estos yo los tengo que sumar para que me den 180. ¿Sí? Después tenemos los conjugados internos y los conjugados externos. Acá pasa lo mismo. La definición no cambia, sino las partes. Estos están en el mismo semiplano,
los internos en la parte interna y los externos en la parte externa. Los internos, si dijimos del mismo semiplano, tiene que ser del mismo lado. Entonces acá tenemos a C y E, ¿sí? Y otra puede ser D y F. Son las dos únicas posibilidades, porque tiene que estar del mismo semiplano y la parte interna. Más ángulos no hay. Entonces, C y E, si yo lo sumo, me van a dar 180. D y F, también si lo sumo, me dan 180 grados. Y con los conjugados externos pasó lo mismo, nada más están por fuera. A y G, ¿sí? Del mismo semiplano, pero en la parte externa. Y B con H, del otro lado del semiplano, en las dos partes externas. Entonces, A y G, si yo lo sumo, me dan 180, y B y H, si lo sumo, me dan 180. Bien, estas serían las relaciones que hay entre los ángulos que se forman con las rectas paralelas atravesadas por una transversal. Vamos a ver unos ejemplos. El ejemplo 1 dice, encontrar las relaciones entre los siguientes ángulos, ¿sí? Me da datos. Un dato principal es que son rectas paralelas. Es muy importante, si no, todas las relaciones que vimos recién no se van a cumplir. Y otro dato que me da es que C vale 30. Este angulito de acá vale 30 grados, ¿sí? Lo que quiere es las relaciones y básicamente que digas cuánto vale cada ángulo. Entonces, vamos a escribir C con B, por ejemplo, ¿sí? C y B. C y B. ¿Qué relación hay entre C y B? Están de distintos lados del semiplano, pero están enfrentados, comparten un vértice, ¿sí? Y sus lados son la prolongación del otro. Esa definición, ¿a qué le suena? Sí, son opuestos por el vértice, ¿sí? Comparten el vértice y los lados de uno son la prolongación del otro. Estos ángulos, los opuestos por el vértice, miden lo mismo. Entonces, si C y B son opuestos por el vértice, eso significa que B mide 30 grados, ¿sí? Porque es el opuesto y por definición miden lo mismo. Otro. Vamos a buscar la relación entre C y A. C y A están pegaditos, comparten el vértice y comparten un lado, ¿sí? Comparten un lado. Entonces, son adyacentes, ¿sí? Comparten un lado. Los adyacentes suman 180 grados. Son adyacentes, ¿sí? Y si suman 180 grados, lo que tengo que hacer es, si C medía 30, ¿cuánto me falta para llegar a 180? Hago 180 menos 30. Eso quiere decir que A vale 150 grados. Bien. Ahora C y D. C y D. Acá puedo agarrarlo de dos maneras. C y D comparten un lado, comparten el vértice, entonces pasa lo mismo con A. Son adyacentes. C y D. ¿Sí? Si C valía 30 y C y D son adyacentes, D tiene que valer 150 para poder llegar a los 180. Puedo pensarlo como una relación con C o puedo pensar que D y A son opuestos para el vértice, ¿sí? Y ahí voy a sacar también que son iguales. Por lo tanto, si A valía 150, D tiene que valer 150. ¿Sí? Puedo ir mezclando las relaciones. Vamos con la E. C y E. C y E. C y E están del mismo lado del semiplano, ¿sí? Los dos del semiplano 1, dijimos, y los dos en la parte interna.
Bien, vamos a buscar. Conjugados internos. ¿Por qué? Están del mismo lado del semiplano, ambos en la parte interna. ¿Sí? Suman 180. Están acá. Entonces, C y E son conjugados internos. Y estos también suman 180. Por lo tanto, E vale 150. Porque si yo sumo E más C, me tiene que dar 180. Ahora con F. C y F. C y F están distintos lados del semiplano, pero los dos en la parte interna. Vamos acá. Están en distintos semiplanos, pero ambos en la parte interna y miden lo mismo. Entonces son alternos internos, ¿sí? Si son alternos internos y miden lo mismo, si C valía 30, F también va a valer 30 grados. ¿Sí? Vamos con G. C y G. Están los dos del mismo semiplano, pero uno en la parte interna y otro en la parte externa. Si vamos acá, que tenemos los conjugados, acá tengo conjugados internos y conjugados externos, ambos en la parte interna o ambos en la parte externa. Pero de esta relación que estoy buscando, tiene que ser uno en la parte interna y otro en la parte externa. Entonces conjugados no son, corresponden a justamente correspondientes, ¿sí? Están en el mismo semiplano, uno en la parte interna y otro en la parte externa. Y estos miden lo mismo, ¿sí? Entonces son correspondientes y si miden lo mismo, C y G vale 30. ¿Sí? Vamos con el último. C y H. C y H, acá. C está en la parte interna, H en la parte externa. Pero están en distintos lados del semiplano. Uno está en el semiplano 1 y otro en el semiplano 2. Correspondientes no son, porque para que sean correspondientes tienen que estar del mismo lado del semiplano. Cuando están en distintos lados, sí o sí tienen que ser alternos, ¿sí? Pueden ser alternos internos, alternos externos o alternos mixtos. Los internos tienen que estar los dos en la parte interna, los externos los dos en la parte externa y los mixtos justamente tienen que estar uno en la parte interna y otro en la parte externa. ¿Qué es lo que nos está pasando acá? C está en la parte interna y H está en la parte externa, en distintos lados del semiplano. Los alternos mixtos suman 180. Entonces vamos a poner acá. Son alternos mixtos. Y si suman 180, H mide 150 grados. ¿Sí? Ahí completé las relaciones de todos los ángulos con C y lo que valen todos los ángulos. Solo a partir de que me dijeron que C vale 30.